Bueno, muchas gracias por la invitación. Em, Creo que este es un tema súper importante porque es un tema igual que genera cierta incertidumbre dentro de los clínicos y por lo tanto, cuando se me invitó a participar, todavía no está toda la evidencia que yo creo que ustedes ya conocen. Y es por esto que yo les presento por qué sí vacunar. Ahora, importante, primero que todo, no tengo conflicto de intereses, pero sí me gustaría hacer una breve encuesta. ¿Quiénes de ustedes, por favor, levantar su mano, le recomiendan a sus pacientes, independiente del estatus de VIH, por supuesto, la vacuna en menores de 26 años? Bien. Y ahora, ¿quiénes de ustedes la recomiendan posterior o peri al momento de realizar un cono por una lesión de alto grado? Es un buen público. Ya, el objetivo de esta presentación, obviamente, hacer una pequeña introducción, ya se ha hablado harto con respecto al tema, conocer un poquito la dimensión del problema, reconocer o recordar cuáles son los modelos de recurrencia de las lesiones de alto grado, cómo actuaría la vacuna y, obviamente, lo que tenemos de evidencia actual y por qué existe controversia con respecto a él. Obviamente, las perspectivas que podemos tener hacia el futuro y, obvias, unas pocas conclusiones. Ya se ha hablado mucho del cáncer de cuello, por supuesto que es una enfermedad que genera gran catástrofe, sobre todo en la paciente joven. Es la cuarta causa de incidencia con casi un 7% de todos los nuevos cánceres en la mujer y la cuarta causa de mortalidad, representando el 8% de todas las muertes por cáncer en la mujer. Ahora, es importante que dentro de la triple estrategia, como les mencionaron las doctoras previamente, el tratamiento de las lesiones preinvasoras debiera llegar al 90%. Y probablemente el tratamiento para las lesiones de alto grado corresponde a la conización cervical, que es lo más frecuente. Sabemos que este grupo de pacientes tiene una alta tasa de recurrencia y esta recurrencia puede incluso persistir sobre los 20-25 años posterior a la ocurrencia del primer evento. Entonces, mucho se sabe del rol de la vacuna como un rol profiláctico, en donde claramente está más que demostrado su resultado. Pero queda todavía no tan claro cuánto implica o qué implica vacunar a a la población con ISA. Entonces, algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos se publicó el llama del año pasado que se realizaban más de 100.000 tratamientos quirúrgicos por lesiones de alto grado. Cifras en Alemania alcanzan los 52.000 eventos o tratamientos al año, cifras del Reino Unido llegan a 42.000. En Chile claramente no tenemos claro cuántas conizaciones o cuántos tratamientos se realizan en el año. Pero sí lo que se sabe, el riesgo de recurrir una vez que uno ha presentado una lesión de alto grado. Se sabe que la recurrencia global va más o menos entre un 10 a un 15%. Si hablamos específicamente de NIE 3 o más, alcanza un 6%, o si es un NIE 2 o más, generalmente a 5 años alcanza un 16%. Ahora, este grupo de pacientes, por supuesto que tienen un riesgo mayor a lo largo de la vida, no solo de presentar una recurrencia como una lesión de alto grado, sino también tienen 3 veces más posibilidad de presentar un cáncer cervicuterino o enfermedad preinvasora del recto, o sea, del resto del tracto genital inferior. Entonces, esta población además tiene 5 veces más posibilidad de morir por un cáncer asociado a virus papiloma. Por lo tanto, si tenemos alguna forma de poder evitar esto, es claramente nos planteamos si la vacuna tiene algún rol o no. ¿Y por qué? Porque cuando uno hace un tratamiento, una lesión preinvasora, no se alcanza a ver mucho, ¿verdad? Uno busca resecar completamente la lesión, ¿cierto? Pero un porcentaje de las recurrencias se explicarían por una resección incompleta, es decir, cuando hay márgenes o infección, sobre todo en las criptas endocervicales, que puede replicar la lesión rápidamente. Pero sabemos que el compromiso de los márgenes representa más o menos un 5 veces más el riesgo de recurrir, pero el mayor predictor de todo es el virus papiloma humano. Se ha visto que una nueva infección por virus papiloma humano, ya sea por otro oncotipo o sea el mismo, por una reinfección, es probable porque nuestros anticuerpos generados probablemente son insuficientes para volver a responder. Pero no es la única forma de recurrir. En el fondo, se ha visto que la misma reinfección o autoinoculación de sitios cercanos a la zona de la conización también puede generar una nueva lesión. Y también lo que se habla de la reactivación, es decir, aquellas pacientes que son tratadas se sanan en el fondo y quedan con células de reservorio en el fondo de virus papiloma en las células basales, y estas años después se genera una senescencia del sistema inmune, o sea, hay una pérdida de control del sistema inmune
y se ha visto sobre todo en estas parejas que son estables, que años después presentan una lesión a nivel de cuello uterino como recurrencia, en el fondo que se reactive, se pierde el control, se vuelve a presentar una nueva lesión. Por lo tanto, teniendo tan presente que el virus papiloma el gran predictor en que esto puede volver a ocurrir, obviamente nos planteamos cuál es el rol de la vacuna en prevenir como secundariamente una nueva lesión. Entonces, es importante destacar que ninguna de las vacunas busca tener una acción terapéutica. En el fondo no estamos buscando desencadenar una respuesta celular, porque ahí estaríamos hablando principalmente de la reacción de linfocitos T, sobre todo los CD8, en donde ellos en el fondo buscarían eliminar células infectadas o ya con lesión. No lo que estamos buscando, de hecho, las vacunas terapéuticas están en estudio, pero no hay ninguna aprobada en este minuto para el tratamiento de las lesiones de alto grado. Por lo tanto, estamos hablando de utilizar las vacunas de acción profiláctica, que en el fondo buscarían prevenir nuevas infecciones por virus papiloma y hacer una protección cruzada contra aquellos que no ha sido expuesto o que no se ha infectado a la paciente. También se ha visto que las vacunas generarían cierta inmunidad celular, porque tenemos que tener claro que todo el mecanismo no está dilucidado, por lo tanto, prevendría la reinfección o la autoinoculación y también prevendría esta pérdida de control que se ve en algún porcentaje de la población y por lo tanto no habría una reactivación del virus papiloma. Y lo que más se dice con respecto a la agonización o al tratamiento quirúrgico es que cambia el microambiente. En el fondo, al resecar la zona de la lesión, vuelve a generarse un ambiente libre de este ambiente proinflamatorio, volvería a ser como un tejido nativo y por lo tanto la vacuna tendría mucho mejor acción en esta zona. Pero obviamente no está todo dicho. Entonces, ¿en qué se basa la evidencia o en qué se basa la recomendación de sí vacunar? Yo creo que todos hasta a mediados de octubre eran los estudios que habían, principalmente eran estudios no randomizados retrospectivos, también habían análisis de posteriores a estudios que sí eran randomizados, pero que no buscaban este objetivo. Y teníamos algunos estudios con unas cohortas bastante grandes que no eran prospectivos, pero no randomizados. Y habían solamente 2 randomizados, que como ustedes pueden ver, son de un tamaño menstrual bastante pequeño. Pero independiente del estudio o de la forma de realizar el estudio, todo esto describía una eficacia de la vacuna que podía ir de un 30 hasta incluso un 80% en producir o en disminuir el riesgo de recurrir de una NIE2 o más posterior a tratamiento. Entonces, la verdad es que en base a esos estudios se han hecho varios metaanálisis y varias revisiones de la literatura. Y como pueden ver, este de Lister, que fue una de las primeras revisiones, fue el 2019, en donde se incluían solo 6 de estos estudios. Y ellos llegaron a la conclusión que aplicando la vacuna logras disminuir tu riesgo de recurrir aproximadamente un 64%. Resultados similares los publicó Bartels al año siguiente, donde incluyó de hecho solo 5 estudios, pero de cortes distintas, y la reducción se mantiene más o menos similar, y de hecho ellos decían que el número necesario a vacunar para disminuir o evitar una recurrencia era de 43 pacientes. Otras revisiones que salieron posteriormente, esta es la de Jencher del 2020, que tiene una corte importante porque incluye la corte de SAN, que ya con esa aportaba alrededor de 17.000 pacientes, en donde la recurrencia en las pacientes vacunadas era alrededor de un 3% versus el 5.3% de las no vacunadas. Eso quiere decir que en el fondo la vacuna, independiente del VPH que era, lograba disminuir casi un 60% la recurrencia para las lesiones NIO2 o más. Ahora, si esto lo especificaba bajo PPH 16-18, esta reducción llegaba sobre el 63%. Este es otra revisión sistemática que incluyó también 11 estudios, bastante similares a las cortes que incluía. Ustedes van a ver como que son los mismos estudios que se van haciendo en las distintas revisiones y también llegan a la misma conclusión, que la reducción era cerca de un 57%, esto independiente del momento de la vacunación, independiente del tipo de virus papiloma que estuviéramos estudiando. Entonces, esta fue una de las últimas revisiones sistemáticas que de hecho salió este año, que hizo la sociedad, o sea, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, donde incluyeron los 2 randomizados que yo les mencioné al comienzo, 11 estudios no randomizados y llegaron a estos datos, que en el fondo la eficacia de la vacuna en las pacientes, si considerábamos solo los randomizados, llegaba casi al 60%,
y si consideramos los no randomizados, esto era casi el 66%. Y en la conclusión de ello, en el fondo, que sí, la vacuna podría disminuir el riesgo de recurrir de un IE2 o más posterior a la conización. Ahora, estos son datos bonitos, por supuesto, pero obviamente existe harto escepticismo porque los estudios tienen una heterogeneidad importante, o sea, son estudios que tienen una variabilidad del diseño importante en torno al tipo de paciente, al tamaño muestral, a cómo ingresaban o lograban acceder a la vacuna, si era una política pública, si era una política asociada a algún tipo de diseño de la industria. Entonces, en el fondo existe harta variabilidad en el diseño de los estudios. También no queda claro, por supuesto, bien el momento de vacunar, porque hay algunas evidencias que dicen que vacunar antes del cono sería mucho más efectivo, sobre todo por el cambio del microambiente, versus vacunar posterior al cono. Pero no había una diferencia estadísticamente significativa que nos diga cuándo es mejor vacunar. Y, por supuesto, que la calidad de los estudios, que yo creo que es lo que más va a cuestionar después el doctor Pareja, la verdad es que existe harto sesgo con respecto a la selección de pacientes o sesgo de confusión también, o de, en el fondo, sobre todo en los estudios no aleatorizados. Por lo tanto, esto ha generado una inconsistencia en las distintas guías de recomendaciones. Yo creo que todos han pasado por distintas guías. La guía española y la guía italiana dice que sí o sí vacuna después de una lesión de alto grado. Pasamos al otro extremo de la guía, por ejemplo, de oncología clínica americana, que dice no hay evidencia suficiente. Entre medio está la guía de la Sociedad de Patología Cervical y Colposcopía Americana, en el fondo, donde dice esto tienes que discutirlo caso a caso con cada uno de tus pacientes y es una decisión en conjunto. Por lo tanto, esta como inconsistencia de decir a todos sí tenemos que vacunar o no tenemos que vacunar, genera obviamente cierta incertidumbre en los distintos profesionales. Y obviamente esa era la información que teníamos hasta el 16 de octubre. Sin embargo, en este año, el 17 de octubre, se presentaron los resultados de un estudio randomizado grande, que fue el VACCINE, en el Congreso Internacional de la Sociedad de Ginecología Oncológica, en donde, para los que no recuerdan, fue un estudio randomizado que se realizó en los Países Bajos, en donde ellos randomizaban pacientes a post-tratamiento por un NIE2, NIE3, a vacuna no navalente versus placebo. Y esto con un periodo de seguimiento de 24 meses. Ellos definieron que el objetivo era evaluar la recurrencia y para lograr una diferencia estadísticamente significativa de una reducción de un 8 a un 3%, tenían que reunir alrededor de 750 pacientes. Ellos incorporaron 840, de las cuales finalmente 809 corresponden a las pacientes que se incluían en el estudio. Y ustedes pueden ver que, a pesar de que hay una diferencia o una tendencia en la diferencia de la recurrencia, esto no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, el autor principal, el doctor Van der Laar, estimó que en el fondo no debíamos recomendar en forma rutinaria la vacunación. Ahora, yo creo que una golondrina no hace primavera, ¿cierto? O no hace verano. Por lo tanto, es un estudio, todavía faltan más estudios. Entre los que se esperan, en el fondo, falta también el estudio Nobel, que es un estudio que ya no está reclutando, pero ya juntó las 1000 pacientes que necesitaba. Y este se desarrolló en el Reino Unido junto con Suecia y Finlandia. Ellos también randomizaron pacientes a recibir vacuna no navalente versus placebo en las mismas 3 dosis, también considerando el día 0, el día de la conización, con 24 meses de seguimiento. Ellos presentaron ya solamente los resultados como epidemiológicos de las pacientes, todavía no hay resultado definitivo con respecto a su outcome, que en el fondo ella, a diferencia del vaccine, el outcome primario es definir la persistencia o no de virus papiloma posterior a la conización con el uso o no de la vacuna, versus el outcome secundario, que es ver la recurrencia de una lesión de alto grado NIE2 o más. Por lo tanto, son resultados que también tenemos que esperar y que yo creo que también van a definir en el fondo si es que esta persistencia o no se disminuye, pensando que es el factor predisponente más importante. Por lo tanto, es importante considerar que, independiente del tipo de estudio o del mecanismo de cada estudio, hubo una reducción. Y esta reducción puede llegar a ser tan importante, pero en global se dice que entre un 43 y un 67%. A pesar de la calidad metodológica, tenemos solo un estudio en la actualidad, en el fondo, que podríamos decir ya, nos vamos a basar solo en eso, o realmente tenemos que pensar
que hay que darle más tiempo al efecto de la vacuna. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos totalmente dilucidado el mecanismo de acción. Sabemos que incluso esta podría prolongar el tiempo y evitar a mayor tiempo mayor reinfección, que también tenemos que plantear qué sucede en el mundo real, o sea, qué le vamos a decir a nuestras pacientes desde el punto de vista individual o también desde el punto de vista de políticas de salud, donde en lugares en que existe una mayor tasa de reinfección, la vacuna sí tiene cabida en el fondo y por lo tanto sí sería una buena estrategia vacunar. Y obviamente con el fin de reducir, ojalá, lo que es tanto la incidencia como la mortalidad asociada al virus papiloma. Así que eso es lo que yo les quería presentar.